Before I begin my formal talk, just some words of social introduction. I taught at Harvard for 45 years. And I began teaching having been the first doctoral student of Kevin Lynch. And Kevin Lynch was very important because he believed that the attitudes of design as a process applied from the smallest project to the region, but that there were real differences in the way people had to work and think as a function of size and scale. He believed that very strongly. And it was an enormous influence on me, to the point that when I began teaching, I didn't like the idea of teaching studio with one student, one project. I liked the idea of 20 students, one project. And I've taught that way for 40 years. And I've taught students who are working all over the world on large, socially significant design problems, where the word design means to propose something to improve the future, by design, by intentional change. And I've written about this many, many essays. I've done many projects coordinating large projects. And I've had students who tell me, you have to write a book, you have to write a book. And about 10 years ago, I decided to write a book, but to teach teachers and not to teach students anymore. Because most of the people in the design schools like yours don't know how to teach when it's a large collaborative problem, because they're trained in the opposite way. And so for the last 5 years, I've been going around the world teaching teachers about how to deal with large projects. And I'm very happy to be here because I've been in this university before working with Anibal and Gloria on Tepoztlan. And I know something about the school, I know something about how it works. And I'm very happy that Anibal and I and Tess agreed that we should do something here for a few days. Now, my talk is going to be longer than 1 hour, but less than an hour and a half. You need to know that. And it's going to be fast. It's going to be fast, because what I want to do is cover three big ideas. Three big ideas. One is, why is collaboration important? The second one is, how do you do it? And what do you need to do it? And the third big idea is that if you figure out how to do it, it can work positively. And I'm going to show you 3 short projects, and 2 of them are in Mexico, 1 is in Costa Rica, and 1 larger project, but I'm going to show it really fast, in Japan. Now, my lecture is color-coded. It's color-coded. So if you see a yellow or orange on my computer it's orange, on the screen it's yellow. If you see yellow design professions, what I include in this are architects, urban designers, landscape architects, city planners, civil engineers. If you see blue, and most of this lecture is going to be yellow and blue, geographic sciences. What I mean there is geographers, spatial economists, spatial sociologists, hydrologists, ecologists, the people whose work the design professions have to interact with but don't know how. If it's in green, it means information technologies, and that means computing, but it also means drawing, and it also means poetry and dance on some occasions. But these are the ways in which information, these are the technologies Estas son las that allow tecnologías information to que go from one permiten a person la to another. tecnología ir de un punto a otro, de una persona a otra. Are we all right? Sorry. These are the ways and theories which allow somebody to speak to somebody else who's different.
Ok, estas son which is las absolutely the tecnologías que problem. permiten a una persona hablar con Finally, otra. the people of the Y place. finalmente las And the personas del people of the lugar. place are not the Las personas del clients. lugar no son los They're the clientes, people who are actually son las personas que making the design. actualmente hacen el diseño. And so these Y por four eso es que estos groups, 4 grupos, in the end, en el have to come final, together. tienen que reunirse. And any one person might Y be cualquier in a persona yellow box, but puede they may estar also be halfway en la zona amarilla, pero también en alguna de las otras. Y algunas están exactamente en el centro. Y esas son las personas que yo creo son las más difíciles de entrenar, de enseñar y las más importantes. Porque alguien tiene que poner todo esto junto. Y actualmente hacemos cada uno de esta y esta, pero no hacemos la del centro. Y la mía es acerca de exactamente qué es lo que hace el centro, cómo comunicamos nuestras conductas y cómo hacemos que trabaje. Es claro que los problemas sociales y ambientales serios diseñan un cambio que no puede ser una actividad sola, más es inevitablemente un reto colaborativo donde deben trabajar varias profesiones, profesionales de diseño, ciencias geográficas, unidas a la tecnología en muchos lugares para poder conseguir una comunicación transparente y una retroalimentación y que sea confiable. Geodiseño es un método, no un nuevo método, y puedo poner sus orígenes hasta hace 50 años, que de una manera muy cerrada junta sistemas de pensamiento con la creación de propuestas de cambio y simulaciones de impacto informadas dentro de contextos geográficos, normalmente apoyadas por la tecnología digital. Normalmente, pero no siempre, tienen este componente tecnológico. Geodiseño cambia la geografía a través del diseño. Ahora, lo que quiero decir es que si yo tengo un mapa de la Ciudad de México, estoy interesado en proyectar teorías en este mapa y hacer un edificio o comprar una silla no afecta ese mapa. Estoy mucho más interesado en cómo cambia el conjunto. Geodiseño es una palabra inventada. Y es un término es muy bueno inventar un término que describe actividades colaborativas que no define exclusivamente el territorio de una profesión de diseño. Es decir, intencionalmente rechazo la idea de que un arquitecto puede hacer cualquier cosa. En su lugar, cada participante debe de ser capaz de hacer y aportar cosas que los otros no pueden. Y de hecho, dentro del proceso, nadie pierde él o sus por lo que aporta. Yo prefiero crear un geodiseñador más que un diseñador. Pero más que nada estoy interesado en llamar geodiseño al proceso, no al producto. El tamaño y la escala sí importan, y por eso es que he puesto estos diagramas en diferentes escalas. Por ejemplo, un gran proyecto urbano, una ciudad, una región o un estado y el globo. Cada diseño alrededor de estas escalas tiene ubicación, organización y expresión, pero diferentes. Ubicación significa qué tengo, cuánto de ello tengo. Podemos decir que es el programa, si quieren llamarlo así. Organización es cómo se juntan todas las piezas, cómo interactúan, cómo se ponen juntas. Y expresión es cómo se siente, cómo se huele, cómo se ve, cómo parece. Ahora, en la escala más pequeña en tamaño, la escala más grande, tamaño más pequeño, el público tiene un gran entendimiento y toma decisiones descentralizadas. Como yo no quiero que me digan de qué color va a ser mi casa o cómo voy a vestir.
Y la gente tiene un gran entendimiento en una gran responsabilidad descentralizada. Pero mientras las cosas se van volviendo más grandes, estas decisiones descentralizadas van decayendo. Y por eso es que en esta escala la expresión es muy importante. La gente quiere saber cómo se va a ver. Pero aquí es muy distinto. Oh, perdón, quiero decir algo más. Un momento. Perdón. Las profesiones de diseño empezaron su sistema de educación en proyectos pequeños que se van poco a poco haciendo más grandes, pero no se vuelven tan grandes. Tienden como decisiones de diseño a enfocarse principalmente en estrategias ofensivas. Entonces el cliente se acerca y dice, quiero construir un edificio de oficinas, y nosotros diseñamos un edificio de oficinas. Podemos trabajar con otras profesiones de diseños y tal vez trabajemos con las personas del lugar. Y eso se va haciendo solo mientras más grande se va haciendo el problema. Y en este proceso se va viendo, conforme se vuelve más grande, cómo se organizan y cómo se expresan. Las ciencias tienen una actitud diferente. Las ciencias empiezan con la idea de que el problema es teóricamente válido en todo el mundo, no localmente. Y que cambia ligeramente mientras más pequeño se va haciendo. Y por eso es cuando le pregunta uno a un científico, ¿qué debemos de hacer? Dice, vamos a poner estrategias defensivas basadas en la cantidad de bienes que tenemos y hagamos lo necesario para conservarlo. Así que en las ciencias geográficas el énfasis está básicamente en saber qué tenemos y proteger lo que tenemos. Y van alrededor de las fronteras con otras ciencias y desde luego se apoyan en tecnologías de la información. Pero su énfasis es realmente en dónde está ubicada las cosas, cuánta agua hay, cuántas personas hay, cuántas personas podemos mantener. Y a veces la organización, si esto se vuelve un poco más pequeño. Entonces el problema es que los problemas pequeños lo hacen muy muy bien en las decisiones de diseño. Y las ciencias geográficas tienen un muy buen entendimiento de cómo funciona el mundo. Pero el problema es que su trabajo se vuelve menos y menos eficiente mientras que se vuelve hacia el centro. Y también los diseñadores se vuelven menos y menos eficientes conforme se va al centro. Pero en realidad lo que está en medio es donde está tomando lugar los cambios ambientales y los cambios sociales. Así es que necesitamos enfocar nuestro trabajo desde los extremos hacia el centro. Y eso es raro y un poco loco. Porque si queremos cambiar el diseño y si queremos cambiar la forma en la que la gente vive, necesitamos hacer lo que está en medio y no sabemos cómo hacerlo porque no tenemos la información. Y eso es exactamente, no sé si si han visto los colores. Mi computadora es diferente. Es en realidad esta zona de en medio donde necesitamos entendimiento público, decisiones descentralizadas basadas en la demanda, profesiones de diseño, la gente del lugar, la información de tecnología y las ciencias geográficas, todas juntándose para trabajar en esta zona central, porque si no, no va a funcionar, y esto incluye desde luego a la gente del lugar. No va a funcionar si no están ahí. Y esto es el diagrama más importante, que básicamente dice, nosotros tenemos que encontrar una manera para abandonar la idea de que este pobre estudiante aislado va a ser capaz de guiar a un grupo muy grande de personas en un trabajo científico, y también que este pobre científico aislado va a poder hacer lo mismo con ellos. Y a menos que encontremos una manera de enseñar en esta zona central, en este modelo, estas personas van a continuar haciendo pequeños proyectos que no construyen ciudad, y estas personas van a continuar estudiando fenómenos globales que no pueden influir en nuestra ciudad. Y ese es el gran problema que tienen nuestras sociedades en estos días. Así es que mi punto de vista es, ataquemos el centro y veamos qué es lo que esto significa.
Y eso es lo que voy a estar Now, hablando acerca de. collaboration Colaboración by itself por sí is very misma difficult. es muy Here are difícil. 4 reasons why it's Aquí hay difficult. 4 razones por las que es muy difícil. That's reason number 1. Esta es la razón número 1. This is reason number 2. Esta es la razón número 2. This is reason number 3. Esta es la razón número 3. And the fourth one is people Y la, simply disagreeing. y la cuarta es coming together. gente que simplemente no está de acuerdo Now, y no se Norbert junta. Wiener, who is a Un world-famous Ganador del premio Nobel, mathematics, muy physics, famoso engineering físico professor at matemático, MIT, profesor del MIT, 40s and en los 1940s, 40s y wrote a book in 50s, 1948 called escribió Cybernetics. un libro en los años And he 40 que se llamaba developed a Cybernetics, theory that que desarrolló una teoría para for collaboration. He para said, poder colaborar. if we're going to collaborate, Si vamos a colaborar, we need to have 2 things. necesitamos tener 2 cosas. 2. We need to have a framework Necesitamos for tener collaboration, una a framework that's estructura para organized, that we colaborar, know what we're una, supposed to be doing, step una by estructura donde step. sepamos lo que We can't tenemos que rely hacer on your paso a inventiveness paso, versus her inventiveness. no la inventiva de uno contra la agree on how inventiva to de do otro. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer dentro de la estructura. And we need a basis for Y necesitamos communication. una base The para basis for comunicaciones. Y communication la has base para 3 comunicaciones components, 3 tiene important 3 componentes One muy is we importantes. have to have a Uno shared knowledge of es the tenemos que subject, conocer, shared assumptions. tenemos que We tener may- un conocimiento we may disagree, común but we have del to know objeto, that. tenemos que We compartir have to algunas have a shared asunciones language. y tenemos And we que have to compartir deal la with the lengua. idea Y tenemos que that the también people lidiar of con the la idea place de que la are gente del senders of lugar messages mandan, through son a los medium enviadores de mensajes to a us. través de That's medios a hacia designer, nosotros. an IT person, a bunch El of scientists, diseñador, it might be un the montón de team. This might diseñadores, vary. la gente que puede estar we have to componiendo el receive proyecto. Y nosotros tenemos que poder From the recibir impression of that medium, a de la meaning. impresión de estos And we medios have the same un significado. problem inside our group. Y I have tenemos to el be able mismo to speak problema to dentro de him, nuestro who has to be propio able to grupo, speak to her, que who has tengo to que hablar, speak to him. uno tiene que hablar con otro y con otro y con And otro. we have to be able to Y send tenemos que our ser messages capaces with de expression mandar back nuestros through that medium mensajes to con these expresión people a so they través de una understand it, media so they can hacia be los, part of hacia an los integrated receptores information y technology. ellos tienen que ser In other capaces words, de if we integrar have la información. jargon that's En otras our palabras, jargon as a si profession, tenemos the una deconstructivism, jerga and that person profesional doesn't del, understand that por ejemplo, el word, deconstructivismo, then that person y shouldn't nuestros be using usuarios that word to no talk to entienden others. nada de lo que estamos diciendo, entonces no vamos a poder compartir información. Y esto es muy importante en la academia, porque nosotros tenemos una lengua que normalmente las gentes no pueden comprender. Y si yo no puedo comprender uno con otro de los nuestros, no nos podremos comunicar. ¿Cuál es la lengua que hablamos realmente unos con los otros? Ahora, la primera de estas piezas es una estructura. Puesto en términos muy simples, una teoría explica, un modelo predice y una estructura organiza. Una estructura debe de ser juzgada por su razonabilidad y por su utilidad, pero no debe de clamar su exclusividad contra otras estructuras. Las estructuras deben ser capaces de compararse. No me importa si es mi estructura o su estructura u otra más, pero no tener una estructura es totalmente loco, particularmente cuando estamos tratando de integrar información que está en un proyecto y no sabemos lo que estamos haciendo. Cada diseño, a través de estas distintas escalas, de hecho cualquier diseño, tiene que contestar 6 preguntas. Tiene que contestar estas 6 preguntas, ya sea explícita o implícitamente. La palabra contexto, cada uno de estos puede ser un contexto. ¿Cómo puede ser descrito el contexto? ¿Cómo opera? ¿Está operando bien? ¿Cómo puede ser alterado el contexto? En muchas formas. ¿Qué diferencias pueden causar estos cambios? Y finalmente, ¿cómo debería el contexto ser cambiado por diseño? Este es un diagrama de una estructura que yo he usado por 30 años tratando de enseñar grandes y complejos proyectos. No es nada innovativo, no es nada nuevo realmente.
These are the 6 questions. Estas son las 6 preguntas. The answer to the first question, La respuesta a la primera pregunta, ¿cómo these are representation models. ¿cómo These could be describimos maps, el numbers, lugar? Son words, modelos de representación. music. Pueden ser Mainly they're dibujos, maps, drawings, numbers. palabras, o puede ser música, o puede ser otra cosa, pero And the generalmente son fourth question, dibujos y palabras. how might the Y la context be cuarta changed? pregunta, These are ¿cómo change puede models. ser el These are contexto ways ser of cambiado? changing Estos the son existing modelos de representation. cambio, modelos que So pueden both alterar this la representación actual. and this Así are que data, tanto and they este have to como be in the este same language. son datos y tienen que estar If en I'm el gonna mismo build a lenguaje. building, Si voy a I wanna construir un know where the edificio, existing buildings quiero are saber in dónde the están same los language. edificios existentes en el mismo lenguaje. So that if I want to Así build que a new si quiero building construir of a un new nuevo type, edificio de I un need to nuevo know tipo, that that type necesito doesn't saber exist now. que este tipo no existe ahora. So a design Así que el diseño, representing change representando and the cambio, existing data have to y be the same. la información representando data existente tiene que If I ser el don't mismo. see a drawing of Si this no veo view un now, and I see a dibujo drawing of desde your esta design in that perspectiva, same view, en este momento, sino uno de but I don't see ustedes, the existing one, I won't des- know what you've done. desde su punto de And vista, it's no only the sabré difference realmente between the two that qué es lo tells que me han your hecho. design. Replicate Lo figured que it me out dice la 100 diferencia years ago. es exactamente el diseño. The second question, La segunda how does pregunta, it work? ¿cómo Is funciona? answered by process models, the Es systems that respondida we're por dealing with. modelos de proceso And y the cómo impact está models that lidiando con compare the ellos, designs y los have to modelos be de in the same impacto language. que deben de estar de nuevo en el mismo If I don't lenguaje. know how the hydrology Si no works, sé I cómo can't funciona la tell you how the hidrología, hydrology no le works. no puedo decir cómo estará la And hidrología that's dentro not del data, modelo. that's knowledge. Y no son datos, sino That's conocimiento. telling me how the data Es works to entendiéndome answer the cómo question. funciona la información dentro del contexto. The third question, La is tercera the current pregunta, context working well? ¿es These are el evaluation models. contexto actual funcionando These are bien? values. Son modelos de evaluación They're not y son universal. valores y no They're son the values of the universales. people of the Son los place, valores de las personas del lugar, el gobierno, los clientes, poorest people, la comunidad de negocios, la gente and maybe pobre the people who aren't there yet but are coming. y tal vez la gente que no está aún ahí, pero que va a llegar. Si es un diseño para dentro de 20 años, ¿quién va a estar ahí dentro de 20 años? Ellos también son parte de este proceso de evaluación. Y la pregunta de qué debe de ser hecho, los modelos de decisión, es un modelo político, no es un modelo de arquitectos, es su decisión. Y también se basa en valores, los dos se basan en valores. Y los valores de las decisiones de decisión son los que controlan los modelos de evaluación del lugar existente. Así que verán que no es la información la que controla el proceso, sino el proceso el que controla los datos. Las primeras 3 preguntas son preguntas que nos preguntamos acerca de las condiciones existentes de la historia pasada. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Y está suficientemente bueno. Y si está bien, dejémoslo como está. Y si está mal, tal vez debamos de intervenir en diseño, cambiándolo, comparándolo con otros posibles cambios o recomendándolo. Así que la evaluación es algo en lo que somos muy buenos, pero la intervención es lo que hacemos. Y los diseñadores generalmente no son muy buenos determinando los problemas. Pueden tener la información, pero de todas maneras pueden estar destruyendo el lugar. Como en el caso de la Ciudad de México, ¿quién debe de hacer qué? Esa es la pregunta. Ahora hay 3 pasos, 3 necesarios pasos en cualquier proyecto. El primero es ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Y el deseo es de tratar de entender el contexto. ¿Por qué estamos aquí haciendo algo? ¿Por qué necesitan un arquitecto? ¿O por qué necesitan un diseñador? Para hacer eso, usted más vale que diga, vamos a estar aquí para poder responder estas preguntas. ¿Qué hay? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Por qué se preocupan? ¿Van a estar mejor o peor si nosotros lo podemos mejorar? Y finalmente, ¿y quién está haciendo estas decisiones? ¿Y cuáles son sus valores? Y la segunda vuelta, el grupo de personas debe trabajar junto, ya no va a ir hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Cómo? ¿Cómo debemos de trabajar juntos? ¿Entendemos cómo se toman las decisiones? Así que podamos entender qué información necesitamos para poder comparar los diseños que vamos a proponer y poder saber cuáles son los modelos de nuestros problemas y saber si están funcionando bien
y también saber si esto es lo que necesitamos, porque ahora necesitamos información. Y este proceso es el proceso clave, y casi ninguno de nosotros trabaja bien en esta forma de trabajo. Somos muy buenos en la primera, pero muy malos en la segunda trabajando como equipos. Y finalmente, ¿qué, dónde y cuándo? ¿Qué es el diseño? Organizar la información, entender al grupo de consultores, evaluar el lugar, hacer los cambios, proponer diseños, compararlos y recomendarlos. Y esto es un proceso social. La primera vez, la pregunta ¿por qué? Estas personas van a guiar. Ellos son los que, y por cierto, no necesariamente están de acuerdo unos con otros, y por eso los necesita. Ellos van a poner entrada al proceso de por qué queremos ustedes trabajando con ellos. Ellos tienen ese rol. Tienen otro rol muy importante al final, que es tomar las decisiones. Nosotros no tomamos las decisiones. Rara vez, alguna que otra vez usted toma las decisiones, pero es muy raro. La segunda vuelta, todo el grupo de nosotros, con ellos siendo informados, tendremos que decidir cómo vamos a trabajar juntos. Y esto es muy importante porque tenemos que diseñar cómo vamos a diseñar. En la tercera fase tenemos que hacer nuestro trabajo, ya que hemos estado de acuerdo. Y tendremos que llegar a unas decisiones del grupo. Y hay 3 cosas que pueden suceder: no, sí o tal vez. No significa algo fue muy mal. Y casi siempre lo hace. Y quiere decir que tenemos que retroalimentarnos, tal vez mejores datos, mejor conocimiento, mejores modelos, mejores formas de evaluación. No lo entendimos bien. Ciertamente hacemos que nuestros estudiantes rediseñen hasta que se les acaba el tiempo del semestre. Pero nunca les preguntamos si realmente entienden el problema. O nunca, o casi nunca. Tal vez tengamos que mitigar alguna cosa. Y asumimos, desde luego, que estamos educando a los tomadores de decisiones, y es algo que en verdad prácticamente nunca hacemos, no en esta escala. Así que no significa empieza de nuevo, pero en la tercera fase. Pero tal vez quiera decir no desde la primera fase. Maybe es una respuesta interesante. Tal vez quiere decir que tal vez hemos estudiado desde una escala no adecuada, y las mismas preguntas se aplican, pero el modelo cambia. El cambio de escala puede ser muy benéfico y puede significar que o nos acerquemos más al detalle o nos alejemos más. En las escuelas de diseño generalmente se piensa que hay que aumentar el detalle, pero con mucha frecuencia las respuestas están mucho más amplios. Si ustedes ven el problema alrededor de la universidad, se darán cuenta que el problema es un terrible sistema de transporte, pero de la ciudad, no de la universidad, así que tendrán que trabajar en 2 escalas y no en una. Y generalmente esto funciona, pero no lo hacemos. Y finalmente, después de que ha resuelto todo y ha logrado integrar todas las escalas y todas las preguntas, bueno, puede llegar al final y decir, sí, hemos terminado. Y entonces pueden presentar esto al comité de inicio y revisar las decisiones, revisar y tomar las decisiones. Puede ir allí y tomar 3 alternativas. No quiere decir adiós. O no puede significar algo todavía más importante. Algunas veces toma que hagamos un diseño para poder entender cuáles son las preguntas. Y con frecuencia sucede que alguien que dice, ¿saben qué? Ustedes nos han mostrado algo que no habíamos imaginado, y cómo debemos hacerlo de nuevo para hacer ahora las propuestas correctas. Tal vez sea una diferente escala, quiere decir, tal vez tenga un gran proyecto, pero hay que hacer algo tal vez un poco más pequeño, o tal vez más grande. Y sí significa, es maravilloso. En la otra, And if you look at these people up here, you see that team? They got through, but a new team had to take over 20 years from now. And that's typical. I've never been in a project that didn't have plans before, and I never expect something that I've worked on to last 20 years until somebody else restudies it. And it's never linear.
Y nunca es un proceso lineal. It's never, ever linear. Even Nunca, though I'm nunca es presenting it as lineal. a linear Aunque framework, lo he presentado como un modelo simply to know lineal, where the mistakes are made simplemente and saber get dónde them están back. los errores The y reality regresarse of es design algo in general en donde la realidad is del that it's diseño en iterative general at a local es scale and at a interactivo bigger en scale. todas las And you gotta escalas, move a la escala inside local, a la that, escala grande. inside a step. Y siempre hay que You got a better regresar idea, you uno o do it. dos pasos It y hay que happens all the repetirlo time. una o más veces y sucede todo el tiempo. And mainly what's important Y is that it's social. principalmente lo que es importante es que es un proceso During the social, Y stage, these haciendo people, los this is the pasos very clear blancos. step. It's the Esta step persona, between assessment claramente, and este es un paso effectiveness, muy claro deciding what entre is the design, decidir what qué is es the lo que es el nature of the diseño, design. cuál es la naturaleza del diseño. Is it working drawings, or is ¿Son it conceptual ideas trabajos that you igual give to somebody constructivos else to o es make? trabajo conceptual que hay que darle a alguien más? What is the design? ¿Qué es el diseño? They lead. Ellos In the nos how van question, guiando. typically people Y en with la some design pregunta training ¿cómo? lead the scientists. Algunas personas con The un scientists conocimiento, then un lead, and entrenamiento then the adecuado, scientists in va the a final dirigir a design los usually lead the design científicos. Because if Y they tell you your normalmente en la hydrology is tercera wrong, the fase, project is los wrong. científicos son los que nos van a guiar, porque son los que tienen el conocimiento detallado. Draw Y a muy wall, probablemente el and the diseño water isn't simplemente there, it's está not gonna mal, happen. pero va a necesitar So este the contexto scientists técnico para have a hacer que much los more científicos, powerful role con than un rol designers mucho in más making the design, importante especially en at la this parte scale. final, sobre todo en la And yet escala we don't final, speak the same language. nos puedan aportar soluciones para que el diseño funcione. Y generalmente no tenemos That's estas not a vías de mystery. comunicación. Esto no es un misterio. This is a set of pictures Este es from un grupo 1970 de designing fotografías a de city. 1970 donde se estaba diseñando una 10-year-olds ciudad, in rural donde Nova Scotia, estaban Canada, no niños de internet. 10 años They haven't been to en Paris, and they haven't been to Nueva, London, and they Nueva haven't been to Mexico Escocia, City. en la And these zona children rural de Nueva in Escocia, teens donde are tenían designing a a city. estos niños diseñando una ciudad. And there's no difference Y no hay between what our ninguna graduate diferencia students do and what entre these lo que 10-year-olds hacen do. nuestros None. estudiantes graduados y estos niños de And 10 they're años. doing it better Ninguna. because they're De friends. hecho, lo hacen mejor porque son amigos. That's not trivial. Eso no es making a trivial. polemic in my Hago lecture. This is a un very punto important polémico question. en esta There's conferencia. nothing special Es una about pregunta muy architects, importante engineers, porque no hay nada hydrologists. They're the especial product of their acerca de childhood, los their arquitectos, education. los ingenieros o los ecologistas We're not geniuses puedan because we're hacer architects. mejor que los niños de 10 años. Y no somos genios. Esa es la respuesta. And it's based Y on a está shared basado language. These en un children have a lenguaje shared común. language based Estos on their niños tienen experience un lenguaje and theory. común They basado en have su a experiencia y theory su about teoría. how cities should Tienen be. una teoría de That's what cómo la allows them to ciudad design debería the de ser. streets and put Y the por eso, buildings eso and les color permite codes in a common poner language las calles onto a y site. los edificios en un lugar que That's les what they're parece doing. sensato. Eso es And exactamente lo now que we've están got a haciendo. student coming Y to ahora the tenemos un university, estudiante your llegando a school, la my universidad, school, en any su school. escuela, mi escuela, cualquier And escuela. what's happening Y lo que is sucede that the student es que is el building a estudiante shared language construye un and what's lenguaje called a común case memory. y lo que se podría And llamar this is a diagram of how memoria the de brain casos. works in the Y design este of es that. un It's a diagrama paper de written in cómo 1990 funciona nuestra by, memoria dentro del Christian proceso Hammonds. de Christian Hammonds is the aprendizaje, director of the escrito Center por for Christian Intelligent Hammonds, Information at que es el Northwestern University. director del Centro de Información de la And he Inteligencia de la wrote this Universidad de paper when he was a Northwestern. postdoctoral Y fellow escribió at Yale. este And the paper is este about documento how cuando era does un a estudiante de Chinese postdoctorado, chef y esto invent a new esto dish. iba enfocado a Not a cómo different problem. un chef It's based on chino his diseña case un nuevo memory. plato. Y está The basado case en memory su memoria de has casos. three things in it. Y su memoria de casos tiene It tres has cosas adentro. things that you've Y eso experienced es or been taught cosas that que you ha think is a good idea experimentado and that you o might want to use again. enseñado y que piensa que son muy buena Things that idea. you've experienced and been Cosas taught that que you ha think is a bad idea and you want to experimentado o avoid. bien enseñado que sabe que son una mala And the idea y que debe de rules by evitar. which you decide between good and bad. Y las reglas entre las que decide si algo es bueno o es And malo. what happens in the university Y lo que sucede en is la we have a universidad student. es que tenemos un estudiante. And this is what happens Y eso es lo que in my sucede school. en mi What escuela. happens in your school? También sucede en su escuela. Solo observen. ¿Cuál es el concepto? Usted necesita un concepto. Consiga un concepto. ¿Cómo? ¿Dónde puedo conseguir uno? ¿Y cómo puedo encontrar uno, conocer uno? ¿Y cómo
yo sabré cuando es un no bueno. Y si uno es tan importante, es mucho mejor tener muchos. The reason that students copy from the magazines is because they don't have diagrams in their La heads. razón por la que los estudiantes And- copian de and las the revistas reason es porque that no they don't tienen have diagramas en diagrams su mente. in Y la their razón por la heads que is no tienen because we teach diagramas them en su mente products, es porque les things, enseñamos not processes productos, cosas and y no diagrams. procesos y diagramas. And what Y lo Hammond que argues Hammond Hammond argumentaba is that era what's in your brain que that lo que really está en matters su are cerebro schema, es lo que diagrams. realmente importa That you para have nuestra as capacidad de general crear principles esquemas. Y of como content and principios spatial and generales temporal tenemos relationships. contenidos What we espaciales y think relaciones about the world temporales and how it works. que conocemos And del I mundo y know- cómo I funciona. know that when I teach in Y yo sé studio, que cuando I yo have enseño en un estudio, 200 diagrams tengo in my head. If a 200 student does diagramas en mi something, mente. I know what that Y si el, student's problems are si el gonna be estudiante because I hace have a algo, diagram yo of what he sé thinks or she qué thinks es lo the que está design is pensando going to porque be in my head. sé qué And es I lo can guide que, them because I have a dónde puede diagram in entrar my head. eso que él está proponiendo dentro de uno de los And the diagramas que difference tengo en mi between mente. me as teacher Y and la you as diferencia entre, student, if you are a entre student, is I have mí more siendo diagrams. el That's the profesor y only usted siendo un difference. profesor es que yo Why? tengo el Because I've diagrama. studied ¿Por these qué? things and I Porque know yo he roughly how estudiado they esto work. y yo sé And I've had the de manera experience of gruesa failing. cómo funcionan y también tengo la experiencia de haberme equivocado. Esa es la And diferencia. so what our job is Así que is nuestro to put these trabajo es diagrams into poner people's estos heads with some diagramas experience dentro de las and not cabezas worry de las about so much personas whether the drawing y works no or not. preocuparnos Because mucho it's the de cuál va a diagram ser el that gets resultado de repeated, los not dibujos, the drawing of the porque es el project. diagrama el que se repite y no el We teach dibujo them del the wrong dibujo. things. Estamos And enseñando the entonces interesting las thing cosas is the equivocadas. scientists and the Y la cosa designers have interesada es que exactly tanto the los same way of diseñadores thinking como los científicos tienen exactamente It's el mismo these diagrams forma, la misma forma de that pensar. allow us to make Son sketches. estos If we diagramas los didn't que nos have the permiten diagram, we hacer wouldn't know how to croquis. sketch. Si no tuviéramos el diagrama no podríamos And it hacer, wouldn't- hacer this is the scientist. That's croquis. Darwin's first Estos diagram. son los diagramas. Estos The- son the de un scientist científico. wouldn't Esta a la know how izquierda to- es to el de make Darwin. hypotheses. It's the Los diagram that allows the nosotros, scientist to los make a new hypothesis. científicos no saben cómo hacer hipótesis. Son los And it's diagramas the los que nos diagram permiten that allows hacerlo. the design Y son los professions to make diagramas los que les diagrams. permiten a las profesiones de diseño hacer diagramas And que we work después los volverán schematically in en diagrams. proyectos y trabajamos generalmente But so en do forma the esquemática. scientists. Y también lo hacen los científicos. And we make models. We Así call que them nosotros plans or hacemos perspectives, but they're modelos, models, they're los llamamos representations of reality. planes o, And so o do the modelos, scientists. y también hacen los científicos lo mismo. In our case, we En nuestro tend to caso, use space tendemos a more usar importantly than time. Espacio más que The el tiempo, scientists treat y el time more científico importantly than space, tiende a which tratar is con good mayor because we importancia want el them to deal tiempo. with Y eso es time bueno and porque nosotros relationship. queremos And que we want ellos us, nos pongan una maybe, perspectiva de us tiempo designers, to deal y with space more. que puedan aportar So it's a al potentially proceso very dentro de symbiotic un thing if esquema the de diagrams tiempos. if Es por the eso que diagrams. sus diagramas son más temporales. I want to switch topic now Ahora quiero cambiar de tema and focus on the change y enfocarme en problem, where I los think temas de cambio, is the de really modelos de interesting cambio, issue que es for lo que science, realmente es muy interesante which para I los assume diseñadores, most of you are. asumiendo que la mayoría de ustedes son diseñadores. Every design, Cada diseño, but not every designer, pero no todos los diseñadores, can find familiarity in this diagram. puede if I encontrar talk you into it. familiaridad en, think it en este works here. diagrama. Creo que It works funciona at least aquí, there, I'm not sure it works aquí, y no estoy seguro si funciona acá. there. Every design Cada has a diseño past Tiene un and a pasado present, y un and presente, it's leading into the future. y lleva hacia el futuro. I have never in my life Nunca en worked mi on a vida place that didn't he have past He designs. trabajado en un lugar que no tenga Never. diseños anteriores, nunca. The place, this is us. That's us Estos now. somos nosotros And ahorita, we're trying aquí. to get to Y us estamos in the llegando future, a or nosotros maybe aquí other en el people in the futuro, otra future. vez otras personas en el futuro. And that has a history. Y eso tiene una historia. It's Montezuma, it's Moctezuma, you name it. It's- quien right? quiera, ustedes lo nombran. Well, think about it. Bueno, piensen It un has a instante. history, and Todo we- tiene una you know, historia. You still have the same problems Montezuma had. Y ustedes siguen teniendo los mismos problemas que tenía Moctezuma. There's our representation models. Aquí están nuestros process modelos de models and representación our o modelos de evaluation models. proceso, And these can be a set of maps. modelos de They can evaluación, y be estos pueden ser una serie diagrams, de they can be maps. mapas o de dibujos. Then there's something called constants. Luego hay algo A llamado constant is something that constante. during the La lifespan constante of es your algo design, que and dura let's assume todo el for a moment tiempo it's 20 en que years, dura just nuestro, assume it's 20 years. nuestra propuesta. Y asumamos Those al are things principio that you know 20 will años. happen Esas son during the cosas que course of that sabemos que 20 van a years. suceder durante los And próximos at your 20 años. peril, you Y ignore them.
en You have una to assume them. forma You may paralela, choose not to podríamos be perverse or ignorarlos, to be speculative. podríamos escoger But ser you're foolish. especulativos, If you know pero the new highway is coming si a supiéramos kilometer por away, dónde va a pasar la or a nueva new s- a new carretera me- metro system a o el nuevo kilometer away, and sistema you're making a de 20-year metro plan for this y university, no hiciéramos you un plan de better 20 assume that años that's gonna be there. y no lo tomamos en cuenta, seríamos equivocados. Debemos de asumir Every que estará design ahí. has requirements, Cada diseño tiene and I've requisitos numbered them. o R1, requerimientos. R2, Y yo los he llamado to 1, R 2, 3, number. R1, R2, R3, R lo And que sea. everything that you need to do, there are Y more than cada one way cosa to que do it. necesitamos hacer tiene más de una forma de hacerse, It's more than one way. más You de may una think there's manera. only one way, Usted but the Usted world puede knows that. pensar que nada más hay una manera de hacerlo, pero el mundo ha demostrado que hay más de una. And it's a very complicated problem. Y es How un do I problema get muy complicado. from here ¿Cómo llego de aquí to there aquí through there? a través de esto? And if you think about it, it's a very Y si ustedes piensan acerca de ello, hagamos uno sencillo. 3 para hacer esto, 5 para hacer esto y 4 para hacer esto. Esto es 3 por 5, 15, por 4, 60, 240, 480 posibles diseños en este pequeño problema con solo 4 requerimientos. Para llegar de aquí a acá. 440 posibilidades. ¿Cuál es la mejor? ¿Cómo llego? ¿Cómo lo consigo? Es no simplemente vamos a hacer un croquis. Y la base de comunicación es muy importante, porque si vamos a trabajar como un equipo, tenemos que compartir el entendimiento del problema. Tenemos que saber esta parte juntos. Tenemos que compartir nuestras suposiciones de lo que cada uno de estos requerimientos son. Y tenemos que tener un lenguaje común que nos permita guiarnos a través del laberinto. Y que nos permita saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Y Galileo, una persona muy sabia, dijo, y eso es muy importante, muchos aparatos que funcionan o que han sido exitosos en la pequeña escala no funcionan en la gran escala. Y es correcto. Pensar que puedo diseñar una ciudad y luego diseñar las casas, no, eso es un error. Se puede intentar, pero van a equivocarse, van a fracasar. Así que escoger el problema y escoger el método es muy importante. Y las herramientas son diferentes. Y hemos hecho algunos experimentos acerca, no muchos, pero hemos hecho algunos y a lo largo de muchas universidades. Si usted trabaja aquí, no hay nada mal con croquis. Ve ese pequeño punto, es pequeño que este y este, pero los primeros movimientos determinan hacia dónde va a ir y decide qué es lo que va a hacer primero. Por lo tanto, es muy, muy importante usar estos dibujos en el proceso y llegaremos a distintos lugares según el tipo de desarrollo que han tenido. Y hay métodos para hacerlo. Aquí, si trabajamos en las ciencias, trabajamos con sistemas de reglas y modelos matemáticos. Y podemos hacer un modelo matemático que funciona. En medio, muy probablemente debemos de estar usando sistemas basados en diagramas que funcionan en estos esquemas que se ponen juntos unos con otros. Si usted está tratando de hacer un diseño que haga que funcione el mundo, eso es totalmente loco. Entonces, empezamos por hacer diagramas de cómo funciona una región, tal vez aquí. Aquí sí, seguramente lo vamos a hacer. Construir un modelo matemático aquí, también, aquí, probablemente no, aquí, seguramente no. ¿Construirías sistemas o diagramas basados en sistemas aquí, en el centro seguro? En los extremos, tal vez no. Depende mucho de la escala. Y si quiere pensar que esto es importante, bueno, ¿qué método puede usar? He escrito un libro en el que hay 8 distintos métodos para comparar los resultados, 8 maneras diferentes para caminar a través
de este laberinto y les voy a enseñar al mismo tiempo 3 pequeños proyectos para que sepan cómo van. Y al finalizar les voy a enseñar un proyecto que de algún modo va a través de todo el proceso. Todos estos son proyectos muy, muy grandes y todos son proyectos reales. 2 de ellos son en México y uno de ellos es en Costa Rica y les voy a enseñar aquellos y el de Costa Rica se los voy a enseñar en español, porque han sido publicados en inglés. El primero es anticipatorio. Los primeros 3 están basados en la idea de que sabe usted lo que está haciendo. Muy peligroso para los estudiantes, pero sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, a la mitad de la noche, usted ve el futuro. Y cualquiera que tenga más de 50 años ha tenido esta experiencia muchas veces. Usted ha pensado en el proyecto y de repente tiene la solución. Y entonces tiene el problema de regresar al presente para tomar todas las decisiones que lo lleven al punto donde usted quiere ir, pero nunca llega exactamente donde quería, se queda bastante cerca. Y ese es el método más común de ir entre un concepto y el proyecto terminado. Eso es lo que nosotros pensamos que nuestros estudiantes deben de hacer cuando demandamos un concepto. Y es un proceso muy, muy peligroso para nuestros estudiantes, porque no es la manera correcta de enseñar. La segunda manera es participatoria. Participatorio significa que va a muchas personas y les pregunta a cada uno de ellos que les dé su diseño y cada uno es distinto. Y entonces usted tiene el problema de poner todo junto en un solo diseño porque solo se va a construir uno. Y entonces tiene el problema de cómo nos llegamos a algo que sea cercano a lo que ellos quieren. Ese es diseño participativo. Y Juan Carlos Vargas hizo exactamente su tesis alrededor. Esta es una península en Costa Rica. Juan Carlos estuvo conmigo y con Aníbal en otros proyectos. Ahora tiene su propia compañía que trata con proyectos a todo alrededor del mundo. Esta es la península de Osa. Tiene una de las más altas biodiversidades en Centroamérica, excepto tal vez por la zona del Canal de Panamá. Lo que hizo él fue entrevistar a 48 personas, desde el ministro del Medio Ambiente hasta un campesino que no tenía información. Y llevó una tablet que le permitía poner ahí información muy detallada de las condiciones geoambientales. Y a cada uno de ellos les pidió que por favor describieran qué es lo que debía ser esa península en el futuro, desde agroindustrias, turismo, construcción, infraestructura, y así que tuvo 40 diseños diferentes. Y créame que fueron diferentes. Y cada una de esas personas construyó o dibujó en su pequeña computadora qué era lo que querían. Y cada uno de ellos sabía lo que querían. El único problema es que no estaban de acuerdo. Y después lo que Juan Carlos hizo fue empezar a agrupar a las personas, todos los granjeros, todos los pescadores, porque eran locales, y la gente federal con la gente federal, y se buscó cómo podríamos integrar esto, y fue entonces a preguntarles nuevamente si estaban de acuerdo, cómo se iban integrando. Y mientras más se agrega cada diseño, la gente empezaba a no estar de acuerdo. Aquí verde significa estoy totalmente de acuerdo y amarillo y rojo estoy en desacuerdo. Y cuando ponen todos los diseños, resulta que no estamos de acuerdo. Y así es cuando se vuelve amarillo o rojo. Cuando está verde, rojo quiere decir que nadie está de acuerdo. Entonces regresó al punto anterior y dice que hay 2 grupos, los locales que quieren esto, y los no locales, los federales, la gente en la capital que quieren esto, quieren más desarrollo, menos conservación. Y entonces Juan Carlos hizo algo muy lógico. Nunca habrá un solo diseño, sino partes de 2. Entonces un análisis de en qué sí estaban de acuerdo y en qué no estaban de acuerdo. Y si está en colores que sí estaban de acuerdo, y cuando estaba en grises eran zonas en las que no estaban de acuerdo. Y en el 70% del área están de acuerdo. Y lo que propuso es en lo que no estamos de acuerdo, dejémoslo como está y dejemos que la siguiente generación tome las decisiones. Así que aquí
En su diseño, lo gris significa que no está diseñado, no está incluido, porque no hubo acuerdo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? The next two methods Los siguientes dos are métodos useful when you're not sure of what's going on and you son need to muy try útiles several cuando things. uno no está seguro qué es lo que vamos a And hacer y where tiene que one of probar them varias is more cosas. important. Uno That's de ellos es the más first importante. most important requirement, second, third, Y and it has what's sabemos called zip distribution. ¿Qué es lo más importante a And lo what menos this importante en says una is, distribución de you'd escalera? better study this one Usted really más vale que carefully primero and estudie el decide on primer this, requerimiento importante y tome because decisiones it's the en esta, number one porque este es el requirement. más importante. And then you Y de better ahí decide on the tomé second one el segundo and decide that this y one is the tomé best la one that works with segunda, this one. la segunda Then you'd decisión, better do this one, and it después haga works la with those tercera two. This one works y with those four. así And then you can finish sucesivamente. the project because you've got most of the important things solved. Y entonces You don't have to worry about the lesson. va a ir atendiendo los asuntos más importantes And that y means tomando that sus the decisiones decision basado en model ello. on what's Por most eso es que el important modelo de decisión en lo que es determines más what the first importante mark is on your determina design. cuál es la It's primer not random. fase o paso en el It's not diseño. the upper left-hand corner. No es no es la And parte this was de la applied izquierda. by Tess No es and el me in a primero. workshop for growing Cagliari, Esto lo capital probamos city of en- Sardinia in Italy, en with students from un Cagliari University. estudio We en did el this que in 4 estuvimos languages, trabajando four en Cerdeña, en Cagliari, la people capital and de engineers, Cerdeña, en engineers, Italia, architects, con landscape ingenieros, architects and civil engineers arquitectos, worked together on this. arquitectos We del produced paisaje designs. y ingenieros The civiles. second one, La the segunda, second way is Tepoztlan, este where Pozotlán, there are a set of things that are donde most había important, una serie de and they're cosas que really eran muy important, importantes y and the realmente rest son are muy less importantes, and y what otros that son means is menos you have to importantes. study all of the Y por eso es que combinations, usted tiene que three, estudiar las that's tres right, you have to make combinaciones 60 de designs, las tres importantes, 60 and you have diseños, to basically y pick de the ahí best tiene que combination before you finish básicamente your work. buscar la mejor combinación This una vez is, que termine el programa. Aníbal Figueroa, Carl Steinitz, and Al, and there are a lot of et als. ¿Ya? Eso quiere decir Carl Steinitz, This is Daniel 10 years Figueroa ago. y Now, et al. this is what Et we al did quiere 10 quiere years decir ago. muchas personas. First of Eso es all, lo que we hicimos took the hace growth 10 años. projections for Lo primero que Tepoztlan, hicimos fue tomamos las and we proyecciones said, de crecimiento de let's población de assume Tepoztlán. 300,000 Supongamos people by the year 2025, 300,000 personas por el año because that was what the government said 2025, might be the build-out. porque eso es lo que el gobierno decía que podría And we ser looked at the construido. existing Y conditions entonces vimos las condiciones and the current existentes municipal plan. I y think el Gloria was involved in plan that. actual del And then municipio. we said, if these Y luego people dijimos, came si estas in the personas current llegan plan, en el and plan the way actual, Mexico was developing at en that la time, manera en la que this México is estaba what siendo would desarrollado en happen. ese momento, esto es lo que va a And one of the suceder. things that would be Y una de happening las is a sociedades que sucedería continuous sería low una, altitude, this is the Sierra, un low desarrollo altitude, continuo con valley-based baja development, altura which is one of the a worst todo lo things you largo can do de in la a zona project. del valle. Y es una de las peores cosas que uno And then puede we said, hacer. let's do it differently. Vamos a hacerlo So we diferente. took the Harvard Así que students and tomamos the a los UM estudiantes students, and we del spent a Harvard y a week los in estudiantes de Tepoztlan. UAM y pasamos una semana And en every Tepoztlán. night Y cada we were on noche site, we would make fuimos diagrams, al and every sitio night we would y put hacíamos diagramas into y a hacíamos computer. diagramas en Every computadoras idea that we came de across. manera que cada Weren't discussing, idea que we- tuviéramos no discussion pudiera at all. estar ahí. If you had an idea, Sí, it was a diagram, y it went into the computer, toda it idea was given a iba en un number, diagrama dentro de la computadora. given Se a le daba un label, nombre, una the etiqueta, person who proposed it, la Carl, persona Carl, que lo había Annabelle, propuesto, Annabelle, Carl, Annabelle, Annabelle, y- Patrick, Byron, Michael, Krista, Patrick, y etc. cada uno Was estaba it a con policy nombre, or a project, estaba and what was era it una important política, for? era un proyecto y para quién era importante. And these are the diagrams. This is Y estos son los project number diagramas. 50. Este es el And it proyecto número basically says the 55 drainage y of the básicamente Sierra should be dice kept free as a el landscape. drenaje de la And it sierra should debe ser separate urban zones. mantenido libre, It's called Project separado 55. de las áreas That meant urbanas. that any Y este es el student proyecto could go on a 55. Y spreadsheet, eso quiere decir que cualquier proyecto que put fuera the una number hoja de cálculo 55, and it appears podía immediately on the base poner el número 55 y automáticamente student, obtenía la información. Do an alternative for the Y si yo le environment. decía, haga una They alternativa go para and el put in, medio I ambiente. want projects Y 1, él 2, tendría 11, que 13, sacar los proyectos 1, 2, 11, 13, 16, 55. Aquí está el 55, 100. And there's that little Entonces, diagram. Se, Here's the same diagram. ese mismo intersect. diagrama se intersectaba con otros diagramas que otros estudiantes habían So hecho. there's a tourism scenario which En doesn't el have escenario de turismo, They didn't por care ejemplo, about no it. tiene esta There's an componente economic 55 scenario which doesn't y hay have un the escenario project. económico que And tampoco this took incluye a este day, proyecto. one day, Y esto nos llevó un to día do a whole bunch a of hacer combinations todas estas and test the posibles alternatives. combinaciones para poderlas medir en un solo día. And that's a balanced one between Y environment, este es un tourism, and balance economic, because final those are the three entre most en important factors medio in the ambiente, decision making. turismo y económico, porque estos eran los And then that los diagram parámetros que eran los más importantes. Y ese diagrama growing se empezó a crecer in an y a alternative determinar plan, which cómo kept podría Project crecer la 55. ciudad There's Project que siempre 55. mantuvo.
al proyecto 55 adentro. Y entonces fue comparado entre el modelo manejado entre el mercado y el municipio. Y entonces hicimos un acercamiento y entonces tuvimos hace 10 años estudiantes de Harvard y de la UAM trabajando simultáneamente en un solo proyecto a través de Internet. Hicimos muchísimos proyectos. Esto fue hecho en Harvard y esto fue hecho en UAM. Hicimos cerca de 20 proyectos diferentes en un solo semestre. Esos dos métodos son muy útiles y es lo que vamos a hacer en este taller. El siguiente método está basado en las reglas. Hay mucho haciéndose actualmente en este método, pero lo que es realmente importante es el análisis de sensitividad. Si hacemos este, llegamos con este diseño. Si hacemos este, llega con este diseño. Entonces veamos qué pasa. Esta es La Paz en México. Nosotros fuimos solicitados por Fundea, una organización mexicana que nos pidió que hiciéramos un estudio de la paz. La cosa que es importante para nosotros es que estamos trabajando con una universidad en La Paz y construimos una serie de modelos basados en reglas que se habían usado en Cabo San Lucas unos 25 años antes. El escenario que pusimos, la asunción que pusimos es que La Paz doblaría su población en 25 años. Y construimos 15 modelos de computadora, una trayectoria económica que crea demanda para la gente y demanda para usos de suelo en las políticas existentes, un programa de computadora que básicamente dijo aquellos que pagan más obtienen la primera alternativa. Esta no es necesariamente la forma en la que sucede, pero es la forma en la que se puede modelar. Ese nuevo uso de suelo tiene una variedad de impactos en la ecología, en el agua, en la capacidad de drenaje, en la ecología de la marina, en la recreación, en la calidad visual o en el empleo. Y eso cambia cada 5 años, durante 25 años, el crecimiento de la ciudad, y también sucedían huracanes. Y los huracanes traían el agua hacia el acuífero, pero el drenaje usaba y la contaminaba. Y debido al crecimiento, usted tiene una infiltración de agua marina dentro del acuífero de la ciudad. Así que esta es una serie de modelos de computadora integrados. Eso fue cerca de 8 años. Nunca se había hecho un mapa de uso de suelo de La Paz. Así que los estudiantes lo hicieron desde fotografías aéreas. Hicimos una serie de análisis utilizando las reglas y las bases de datos e hicimos una serie de asunciones basadas en la idea de crecimiento para doblar la población. Y esto lo hicimos respetando el plano actual y tratando de emplear el modelo de Cabo San Lucas. Y después comparamos. Entonces la historia se vuelve interesante. Comparamos estos por su desempeño económico y su calidad ambiental. Y resulta que este es el que tiene mayor valor económico, este es el que tiene mayor valor ambiental. Y fuimos a una presentación pública junto con el alcalde y otras autoridades. El gobernador de Baja California Sur hizo un comentario. Yo considero que la economía y el medio ambiente son iguales y esto realmente no es cierto. Pero asumamos que es cierto. Y si esto es cierto, entonces esta es la mejor solución. No la mejor económica ni la mejor ambiental, sino esta. Y nosotros no estamos muy seguros de que eso sea cierto. Sabemos más bien que la mejor está entre este triángulo. Y lo que sí sabemos es que todas estas no responden a esa pregunta. Y todo el mundo estaba muy contento con esto porque los alcaldes y los gobernadores no les gusta que les digan qué hacer, sino que no deben de hacer. Hicimos 16 escenarios y nadie puede ser muy preciso prediciendo qué es exactamente lo que va a suceder y dónde va a estar un centro comercial o algo así. Pero si esto se desarrolla más, lo que está más rojo se va a desarrollar primero.
Nosotros no estamos seguros cuándo va a suceder, pero estamos seguros que sí va a suceder. Y estas son las prioridades para conservación. Mientras más verde es lo que vamos a conservar más, mientras menos verde es lo que conservamos menos. Y cuando encimamos estos dos mapas, tenemos algo que, si está verde, es que los desarrolladores no les interesa. Y si lo vemos rojo, los desarrolladores quieren controlarlo. Pero lo que es realmente interesante es lo que está café, es decir, donde hay intereses de ambos grupos muy interesantes. Y en algunos puntos hay una verdadera guerra entre unos y otros. ¿Por qué estamos haciendo nuestro estudio? Porque el Mogote, esta isla, tuvo una decisión política, una terrible decisión. El gobierno mexicano equivocadamente cambió la ley de protección para esto, que era un centro de producción de pesca y una protección contra huracanes, e hizo posible su desarrollo para marinas y construcciones. Y después dieron permiso para construir. Y esto es así como está actualmente y así se está construyendo en este momento, en una zona donde hay construcción. Esta era la vista de la mayoría de las personas que estaban en el paseo, la de arriba. Y esta de abajo es la vista actual. Esta fue una mala decisión, pero esta es otra buena decisión. Esta es Balandra. Cuando hicimos esta presentación, la gente estaba furiosa de que hubiera una propuesta para desarrollar esto. Así que en noviembre 30 del 2012, Felipe Calderón publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación donde declaraba Balandra una zona natural protegida. Y en parte fue por el análisis que hicimos de estos dos sistemas en conflicto. Así que nadie dice que cuando dos sistemas están juntos van a estar felices, pero tal vez haya una guerra, pero la idea es tomar las mejores decisiones. La idea es optimización. El tercer puede ser usando un sistema de computadora y el tercero puede ser basándose en agentes, donde estos agentes pueden tener 3 niveles. Y finalmente podemos tener sistemas combinados. Ahora, lo que es importante es que estos métodos anticipatorios, participatorios y secuenciales funcionan muy bien en la escala pequeña. Estos funcionan mucho mejor cuando están en gran escala. Y los que limitan o combinan, los mixtos, funcionan mucho mejor en medio. Así es que yo estoy realmente muy interesado en este intermedio. Sé cómo hacer el primero, no sé hacer el tercero. Esto es lo que estamos enseñando en nuestros estudios. No estamos haciendo esto en nuestros estudios, pero queremos que estén haciendo esto, que es el problema que realmente les está interesando. Aquí es donde creo que es más significativo. Este es el problema intelectual. ¿Cómo podemos mover a nuestros estudiantes de aquí a acá, especialmente para producir el lugar de la coordinación? No dije capitán, dije coordinador. Ahora, tengo otros 15 minutos, sean pacientes. Ahora, ¿por qué aplicar Geodesign en un formato de taller? ¿Por qué empezamos a trabajar en forma de colaboración? El primero es aplicar geodiseño cuando hay muy poco tiempo y poca información. El alcalde sabe qué hacer mañana. Lo quiere saber mañana. No me diga que necesita un año para saber qué hacer. Lo necesito mañana. Trabajar a través de una estructura para poder entender qué hacer. Así es que necesitamos hacer algo con el equipo para saber qué es lo que el equipo debe de hacer para trabajar juntos. Y no tenemos tiempo para aprenderlo. Y esto debemos de hacerlo hoy. Debemos empezar pronto para identificar los asuntos más importantes. Nadie puede pensar que algo que hagamos en 2 o 3 días va a resolver todos los problemas. Lo que va a hacer es clarificar cuáles son las opciones. Y eso es muy, muy útil porque previene que las personas no hagan cosas estúpidas.
Toma really tiempo, common. Don't tal vez believe tome any diseño abstract you can figure out how to do a problem. para saber Sometimes cuáles son it's realmente art las system. preguntas. I'm an El architect trained at the estilo Beaux-Arts, and I de had to do Bellas design Artes in era, 24 hours when I hay was que there. diseñar algo en 24 If I horas. didn't have something on my paper, Y I si was no thrown tenía out. yo algo en el You papel, learn era very yo fast. expulsado. Tenías que aprender realmente rápido. Tenías It que may trabajar take a rápido. design to know what's really wanted. Tal vez And tome finally, diseñar we algo can para then saber qué es lo conduct que the se study quiere. at proper Y depth nosotros and tal vez proper entonces schedule. podamos conducir un estudio en la propia, I'm going en to la show you a profundidad project adecuada y en el nivel adecuado. that Les Tess voy a and enseñar I un and a proyecto que bunch of Tess y yo y other un people montón de organized otras personas 6 months organizamos ago hace in 6 Japan. meses en Japón. And it's based on systems-based Está basado diagrams, en and diagramas it's y sistemas. the following problem. El problema era el The siguiente. 2011 earthquake off the Pacific En 2011, was unbelievable. el It was tremendo one of the terremoto 5 most powerful de earthquakes in the Japón world since modern fue landmark uno de keeping los began in 5 1900. más It was grandes so desde powerful that 1900. the island of Fue Honshu, tan poderoso half of que Japan, la isla de Honshu, que está en moved Japán, 8 feet se movió eastward. 2.4 Imagine Mexico metros City moving hacia, 8 la, feet eastward. I know hacia el Mexico este. City goes like this, but it doesn't move that way. The earthquake triggered extremely Imagínense que la Ciudad de México se tsunami moviera. waves of more than 9 El meters in Soma City. tsunami That's our site. produjo una ola And destructiva even 40 de más de meters 9 high in metros en la parts of ciudad de Miyako, Soma Iwate, e and incluso Tess and I were there hasta 3 months later. We 40 saw metros de we altura saw this en place. algunas partes de In Miyako. some cases, these traveled Y 6 miles inland. en algunos casos, esta Approximately ola 18,000 entró people died. 10 kilómetros hacia In tierra. addition, it caused Aproximadamente 18 nuclear personas accidents, murieron. the En meltdowns adición of Fukushima 1. de la enorme The pérdida de vida y de la associated destrucción de evacuation infraestructura, zones affected el tsunami hundreds of causó thousands un of número people de lost their importante de lives. accidentes nucleares, principalmente en la This central is de the Fukushima. Este es el tsunami, The original tsunami. el tsunami original. You've all seen the television. Increíble, ustedes todos han visto en Japan televisión. is a tsunami area. Japón es un área de tsunamis And it has along its coast y tiene a lo largo de su costa me. paredes de And that's a muchos destroyed metros de wall altos. that protects the Y esta es tsunami. la pared destruida The que agricultural protegía land, a la that's tierra basically an alluvial plain. de agricultura del mar, que es Those básicamente got una tierra destroyed. aluvial. That's at the Y core estos of the fueron design strategy. Destruidos. Do Y we esta es, rebuild the walls? esta es una pregunta central del nuevo diseño. ¿Las reconstruimos? This workshop was done for 4 universities. Este taller fue hecho por 4 It was done for the universidades. faculty of 4 universities. Fue My- hecho por my los framework has been profesores de 15 4 years, universidades. translated Mi, Japanese. I've taught mi in amigo Japan que ha estado for about enseñando 15 years. durante I go 15 for a week años every year. en Japón, And so fue I'm el que working tradujo here with todo. faculty Y yo de who hecho he I estado know yendo a as Japón friends, una vez al año durante and los I know últimos their 15 students, años. and I know what they know how to do. Sé que hay amigos, sé que hay profesores y sé que hay estudiantes que Why saben are we hacerlo. here? ¿Por qué estamos Well, aquí? here's why we're here. Bueno, aquí está la razón por la que estamos This aquí. is the radiation Esta es la pattern radiación, from el the Fukushima padrón de nuclear radiación disaster, and del that's our site. desastre nuclear de Fukushima y This este es is nuestro sitio. The city, Esta es la a city ciudad of 30,000 con 1,000 people died 30,000 here personas. with the tsunami. this is the 1,000 personas existing murieron nuclear instantáneamente en el tsunami which y esta es the la zona government says is de safe influencia in de yellow and radiación. green, although I don't believe Y it. la ciudad dice que es seguro en lo This verde is y the lo site, amarillo, right? pero esta es la The información que problem is tenemos. this. The Yo no mayor lo came creo, to pero my friends el who problema are es que from el 4 universities, alcalde llega con nosotros, mis amigos de 4 universidades, and said, excelentes "I'm a amigos, city y of dice, 30,000, yo but soy I only una, have 10, soy una because ciudad everybody left." que tenía 30,000 And the habitantes, people pero ahora who solo stayed tiene were the old 10,000. people, and the Y young la gente people que se left when they quedó won't fueron go los back. viejos. Y la gente joven que se fue no va a regresar. How do I get people ¿Qué hago? back into a live ¿Cómo city traigo when the young people have personas now left and made a una lives? ciudad nueva cuando la gente nueva, And gente I joven ya have se a fue? very good ¿Qué hacemos? planning staff, Tenemos un excelente grupo de planeación and I represent the elected y yo people, que and representaba, I've got 6 que había sido alternative elegida para strategies, representar a la 6 gente. things that the people Y había want, 6 and I don't know cosas which ones que they la want. gente They're quiere good hacer things, y no sé bad cuál things. hacer. And Algunas son my buenas ideas, colleagues- otras son my malas colleagues ideas. in Japan phoned up and said, "Would you come to Japan to run a Los workshop?" colegas en Japón llamaron So para Tess and I were there solicitar shortly que after les the flu. apoyáramos con un trabajo de This is the taller. situation. Esta es la This is my site, situación. our site. Así estaba. That's Este their site. es nuestro sitio. Bueno, This is no right mi at sitio, the sino tsunami. su sitio. This is Esto es 1,000 justo people's después houses del gone. tsunami. Esto es donde vivían antes 1,000 This personas. is urban. This Esto urban es destruction. destrucción urbana. The seawall is gone. La pared contra el mar se fue.
ya no existe. And it's temporarily being rebuilt. Y está siendo temporalmente reconstruida con estos bolsas de arena que obviamente no estarán permanentemente. La energía ha sido restablecida. Esta es otra central nuclear. Los caminos se han vuelto a poner, los árboles han sido vueltos a sembrar. La agricultura que había sido destruida ha sido contaminada en su suelo por radiación nuclear. Así que los japoneses quitaron este suelo y lo reemplazaron por suelo nuevo, nada más que no dijeron dónde habían llevado el viejo. Pero sin ninguna duda hay una nueva agricultura alrededor de la ciudad. Y ahora hay más tierra debido a que hay más espacio disponible. Hay casas prefabricadas en todos lados de Japón para este tipo de situaciones. Así que ya tenemos pequeñas viviendas en todos lados y complejos grandes de vivienda donde una familia tiene una zona y funciona como si fuera un cuarto de hotel. Y básicamente lo que puede decir es, usted puede tomar este hotel y lo expande y ya puede ser una casa para una persona mayor. El típico paisaje de la zona no fue destruido porque estaba construido en las zonas altas. Antes eran más inteligentes, construían en las zonas altas. Y los grandes capillas y los grandes templos estaban en la zona alta. No tenían problema. Pero la ciudad estaba totalmente vacía, totalmente silenciosa. No había carros, no había gente. Muy extraño. Así que ese es el problema. Es lo que queremos hacer. ¿Cómo podemos hacerlo? Un grupo de nosotros, mis amigos, 2 amigos de la compañía, nos sentamos en la mitad de la noche con un par de cervezas y dijimos, todos han ido al sitio, tenemos 2 días, una presentación y luego una presentación final. Tenemos 2 días para tratar de arreglar todo. Este es el flujo de la información y sabemos lo que vamos a hacer. Esto no es un asunto democrático. No estoy aquí para que todos estén felices. Yo vengo aquí a resolver un problema y a enseñar a la facultad para resolverlo. Así que su creatividad no me interesa. Realmente no estoy preocupado por ello. No estoy preocupado por lo que pueden hacer, sino cómo lo organizan. Estos son los participantes. Tess, yo, 2 gentes de la compañía, Geography, gente especializada en desastres, de arquitectura de paisaje, el planeador de la ciudad, diseñadores urbanos, geógrafos, diseñadores de diseños, gente de tecnología de información. Así que tenía gente de técnicas de información, urbanos, políticos y técnicos. Y eso es toda la gente que iba a participar, que iba a ser supervisada. Empezamos a las 9 de la mañana en punto, y las 9 de la mañana en Japón son las 9 de la mañana exactas. Mantengan en su mente, y esto es muy importante mencionarlo, estas son gentes que son realmente muy buenas trabajando digitalmente. Al menos la mayoría de ellos son muy buenos construyendo digitalmente y tienen la capacidad para hacerlo muy, muy rápido. Ustedes no necesitan este tema tecnológico, lo vamos a hacer a mano. Pero lo que sí necesitamos hacer es ir en todo el proceso, desde el principio hasta el final, muy rápido. Y tomar en cuenta que es mucho más importante terminar que hacerlo muy bien. Porque todo el mundo tiene que ir terminando su parte, no importa si no es de la mejor calidad. Así que la calidad de los diagramas y de los dibujos es muy importante porque tenemos que entender qué queremos hacer. Y si uno no termina su parte, el otro tampoco puede. Así que trabajamos desde las 9 de la mañana con una conferencia hasta las 11 de la noche de estos 2 días. Así que todo el mundo pudiera saber cuándo y por quién. Como una parte de eso, el planeador en jefe en general dijo que había 10 cosas que eran muy importantes. Y entonces mi colega dijo, aquí hay 15 imanes. Ponga los imanes en la importancia relativa que la ciudad de Soma piensa que son. Y este es el resultado.
El número uno es evitar radiación nuclear. Manténgalo ligero. Herencia histórica, comercio. Y entonces, este es el modelo de decisión que guía todo el proceso. Entonces decidimos usar estos dos métodos que ya les enseñé, combinatorio y restrictivo, pero no estos otros. Y decidimos qué tan complicados deberían ser los modelos. En otras palabras, hidrología, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber si está húmedo o seco, o si necesitamos saber dónde está cada una de las gotas. Creo que es suficiente si sabemos que es seco. Y después fuimos a través del flujo de información entre cómo y qué, dónde y cuándo. Ahora estamos listos para trabajar. Ahora, este es el plano base. Decidimos que trabajaríamos solo en esta parte de la ciudad. Eso es muy importante. Es realmente importante. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son los 10 factores que íbamos a trabajar. Y estos son cajas que veremos en un minuto cómo las llenamos. Y finalmente un código de color. El color es parte del lenguaje. Es como si hiciéramos un mapa de pendientes. Entonces, le daríamos, si no tuviéramos un mapa de colores, tendríamos que decidir qué escala corresponde al 5%. Entonces, es un código de color que sucede ser el código de color de Japón. Si tuvieran algún código de color aquí, podríamos usarlo sin duda alguna. Porque mañana vamos a usar un código de color. Y la idea es que cuando yo vea su esquema con un color, yo sepa rápidamente de qué se trata y que todos entendamos lo mismo. Y el profesor es el que debe de poner estos códigos. No me importa su expresión. Lo que es importante es que se conserve dentro de un lenguaje que todo el mundo puede entender. Y entonces, a las 11 de la mañana, creamos 10 equipos que tenían dos grandes objetivos. Crear un programa de computación que pudiera evaluar el problema desde su perspectiva. Y estos son los factores: ecología, temblores, inundaciones, riesgo nuclear, evacuación, reemplazo, hidráulico, densidad de población, comercio. Y a las 11 de la tarde de ese día teníamos ya estos mapas. El rojo quería decir no vaya aquí, y el verde quiere decir vaya hacia este punto. Y esto es 4 horas después. La segunda cosa que les pedí que hicieran es que los grupos organizados por los científicos decidieran 10 formas en las que podríamos resolver este problema si tuviéramos un nuevo desastre nuclear. Así es que cada uno de ellos planteó una forma alternativa para resolver el problema. En geografía tenemos una escala. Aquí es otra evaluación, tal vez sea comercio. Y hay diferentes maneras para poner el comercio. Y la tercera cosa que les pedí es que los ponderaran, que pusieran cuál era el que les parecía mejor. Este grupo decía, la recomendación número 1 es esta, la recomendación es 2, haga la número 1 primero, haga la 2, si no, haga la 3 pues, consecuentemente. A las 2 de la tarde, 2:30, teníamos 100 diagramas en la pared. Teníamos pequeñas piezas de plástico que decían, yo creo que ustedes lo pueden hacer de esta manera, pero hay algunas opciones. Y a las 2:30 o algo así, teníamos 6 equipos de cambio, mezclándolos nuevamente. Uno de ellos trabaja con las tendencias. ¿Qué pasa si no pasa nada? Si todo se queda como está. El 2 es, ¿qué pasa con el plan existente? El tercero, ¿qué pasa si hacemos la ciudad más pequeña? Los traemos de regreso solamente hacia el centro.
El número 4, tratar de mantener y rejuvenecer los estilos tradicionales de vida. El quinto era cómo atraer nueva industria y crear un nuevo subcentro en la ciudad. Y el último, finalmente, cambiar a la gente. La gente joven no va a regresar, pero tal vez podamos atraer gente de otras zonas, dándoles, por ejemplo, tierra gratis, incluso si saben que hay algún riesgo nuclear. Y entonces les di una pequeña conferencia de cómo diseñar. Este equipo tenía que hacer este método, este equipo tenía que hacer este método. Y entonces cada equipo tenía que decidir cuál de estos 100 diagramas con el mismo programa los satisfacía a ellos. Y cada uno de ellos tenía 15 minutos para recogerlos desde el muro, ponerlos en una mesa y fotografiarlos. Y entonces estos son los primeros diseños. Y todo lo que esto son 15 piezas de plástico con una lámpara detrás fotografiados. Pero vean los puntos. En el factor 1 escogieron el 2 y 3, en el factor 2 escogieron el primero. Y eso es para que yo sepa qué diagrama corresponde. Puedo trazar la historia del diseño desde estos diagramas. Y esto también puede ser puesto dentro de una computadora. Así que este es el diagrama para este se escanea, se pone en una computadora y ahora puede ser un mapa GIS y puede ser cambiado en la computadora para hacer este diseño. Así que esta es la primera versión y esta es la segunda versión. Y esto me dice cuáles de los proyectos están involucrados. Ahora está georreferenciado. Y ahora le puedo decir a una computadora, actúe aquí o hasta el centímetro cuadrado. Le puedo decir cuánta tierra está siendo usada en cada uno. Y esta tarde, en las 5 de la tarde, tuvimos el segundo diseño y fuimos capaces de comparar cada uno de los diseños originales contra los diseños de evaluación. Esta persona está en un problema porque está negro. Quiere decir que puso las cosas en el lugar equivocado. Esta persona le va muy bien. Esta persona está haciéndole muy, muy bien. Así que en un día tuvimos nuestros primeros diseños evaluados y dijimos, bueno, son buenos, podemos volverlos a hacer, son suficientemente buenos. No, hagámoslos de nuevo. Entonces este es el primer diseño evaluado, este es el segundo diseño, fue evaluado y este es el tercer diseño. Y esto sucedió al final del segundo día. En otras palabras, al final del segundo día tendríamos ya efectuados 3 ciclos. Y los podemos poner en un sistema de GIS. Hay un nuevo programa que se llama City Engine, es un producto comercial. Y estábamos probando la efectividad de estos modelos en tiempo real. Y entonces lo que hace este programa es que le damos una información en 2 dimensiones y lo pone en 3 dimensiones. Así es, un producto animado. Este equipo va a construir un nuevo desarrollo aquí y una barrera natural aquí y aquí y aquí y una barrera de erosión acá y no construir la barrera contra tsunamis. Y luego construir una serie de propuestas de cómo atraer más gente a este lugar. Así es que esto era cambiando la escala y cambiando la tecnología. Y llegando aquí, ya terminamos. En el tercer día, en la tarde, al mediodía, ya habíamos llegado a esto, con una presentación pública el tercer día. Y ahora teníamos 6 diseños. Aquí están. Cada uno con sus planos y proyectos. Cada uno evaluado en un grupo de personas que podía diseñar por la ciudad y por el alcalde qué hacer. Así que los estudiantes en este caso hicieron la presentación y cada uno de ellos tomó aproximadamente 10 minutos. Y respondieron a preguntas y 4 expertos locales decidieron qué hacer. Y no necesariamente estuvieron de acuerdo, pero yo hice un punto final donde dijimos que 2 era reconstruir, era el mejor. Algunos dijeron que compactar era mejor y
una opción más decía que era que conmutar era mejor, que cambiar era mejor. Y entonces concluimos que el asunto primordial era el tiempo. Y déjenme terminar esta plática con esto en la presentación final en el tercer día. Vamos, entra. Este es el área del tsunami donde todos murieron debido a la inundación. Es la propuesta, el ferrocarril, la nueva carretera, el nuevo gran desarrollo, vivienda de emergencia, nueva industria. Esta es una playa de protección, es agricultura donde antes había ciudad. Esas son todas las construcciones que existen. Este es dar tierra a la gente para que pueda construir industria de baja densidad, comercio y vivienda, más comercio que el fondo. Esto es un sistema automatizado hecho por el programa. No hay nada especial. Esta es la estación de ferrocarril. Esto nada más es un pin que está puesto ahí encima. No es que se parezca a esto. Así es que estas gentes podrían caminar a través del gobierno o a través de la industria, o podrían trabajar en el comercio y cruzar el río para llegar a sus lugares. Estas son las casas. Eso es agricultura donde antes había casas. Los caminos que van hacia la zona de recreación. Esta es una barrera artificial de conservación. Y esta es una última barrera de protección de 1 metro de alto y una nueva barrera artificial. Y esta es otra barrera de protección de esta zona. Así que este es un gran parque que va hacia la zona de agricultura. Y este lo adoptaron como su estrategia. Así, quién sabe cuándo será construido. Pero después de que hicimos este taller, descubrió que había un problema de agua subterránea, así que no sé, a lo mejor no se construye. Pero ¿cuál es la implicación? Tenemos que trabajar no solamente con diseño, sino tenemos que trabajar en forma colaborativa. Tenemos que ganarse a sus estudiantes de la idea de que en lugar de hallar grandes temas para la arquitectura o grandes temas para la ciencia, algunos de ellos, tal vez no todos, tienen que trabajar aquí. Necesitamos organizar una estructura, y no me importa lo que sea, pero definitivamente necesitamos hacer una forma de comunicación y evitar que los estudiantes expresen tanto como creen que deben de hacerlo, sino educarlos a través de poderse comunicar con los demás para que los demás entiendan lo que quieren decir. Si usted va con un estudiante y dice, este es un fuerte diseño, ¿qué significa? Nosotros lo estamos oyendo todo el tiempo. Necesitamos estar en contacto con un medio que nos permita comunicarnos con ellos y hablar con ellos y entender también lo que ellos dicen. Necesitamos una estructura, y no sé si es la mía o alguna otra, y también necesitamos construir una memoria de casos que nos permita operar en principios más que en proyectos. El dibujo no debe ser la base para juzgar, sino la manera en la que funciona. Eso es lo que debe ser la base de juzgar. Debemos de enseñar más que hacer esquemas para poder crear diseños. Necesitamos entender y desarrollar sistemas basados en diagramas, no en aquellos que son lineales o muy generales. Necesitamos de darnos cuenta que los sistemas son importantes, y lo más importante es conocer dónde está el cero, y por lo tanto trabajar con gente que sabe más que nosotros o aportar al conocimiento de los demás. No es un problema, es un beneficio. Así que también tenemos que entender que el diseño es un proceso social, no un proceso individual. Usted puede coordinarlo, pero no puede hacerlo todo. Y ciertamente tampoco puede implementarlo solo. Si esta estructura es útil, me agrada mucho. Si no lo es, lo siento. Pero también va a estar disponible muy pronto en inglés. En español, perdón.